Buenas noches, estimado. Mi nombre es Dania Castillo. Soy alumna de la clase de electromagnetismo 1 del segundo periodo académico 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión vamos a hablar y vamos a resolver ejercicios de guía de onda. Como ya lo vimos en las asignaciones anteriores, la guía de onda son un medio físico que se utilizan para transportar ondas electromagnéticas. Estos ejercicios son un poco más sencillos que los anteriores. Entonces, para comenzar, vamos a ver los objetivos. El primer objetivo es conocer los parámetros necesarios para conocer los modos de propagación TE y TM, que son los modos de que se propagan la guía de onda. El segundo es aprender a plantear hipótesis para el diseño de guías de onda que cumpla con los parámetros establecidos. A partir de este momento ya empezamos a ver los ejercicios aplicados que se van a utilizar para diseñar estas guías de ondas para transmitir información. En este caso vamos a hablar de guías de onda rectangulares. Entonces pasaremos al primer ejercicio. Este problema es el problema 3 de la pauta de un examen del 2017. Entonces el ejercicio dice así: una guía de onda rectangular conductora hueca con dimensiones 2.5 centímetros por 1 centímetro opera por debajo de los 6.1 GHz. Entonces pregunta: ¿cuántos modos de TE y TM podrá transmitir y cuáles son estos modos? Estos modos son los transversales eléctricos y los transversales magnéticos. Son los modos de propagación de este tipo de guías de onda. Entonces nos pregunta que calculemos la frecuencia de corte de cada modo. Para que se nos haga un poquito más fácil, visualizaremos nuestra guía de onda. Visualicémoslo como una tubería cuadrada, como nosotros lo haga mucho más fácil de comprender. Entonces miramos que tiene sus dimensiones: 2.5 en A, en esta parte de acá, y 1 centímetro acá. Un cuadrado, un rectángulo. Okay. Entonces, primero vamos a plantear nuestros datos. De nuestros datos conocidos es A, B, la frecuencia de operación. La frecuencia de operación hay que considerarla, hay que tener conciencia de este concepto. La frecuencia de operación es la frecuencia máxima en la que se puede propagar los modos. Entonces volvemos a ver el diagramita para que no se nos olvide cómo es la onda y ya miramos las fórmulas que vamos a utilizar. En este caso tenemos nuestra frecuencia angular Mn partiendo de las soluciones de ondas huecas y nuestra frecuencia Mn. Okay. Esta. Okay. Entonces vamos a arrancar de nuestra frecuencia Mn, donde C en este caso es la velocidad de la luz. M va a ser el primer parámetro de la solución, N va a ser el segundo parámetro de la solución, A es lo que ya conocemos y B es lo que ya conocemos. Ok, partiendo de esto, calcularemos los modos de propagación. El primero que calcularemos es el modo TE. Los modos TE arrancan de 1, 0. Entonces, antes de comenzar, otra vez miraremos nuestra frecuencia de operación, que es 6.1 GHz. Entonces, ya de la fórmula anterior Fm, N, sustituiremos M1 y 0 y N igual a 0. Entonces tendremos nuestra frecuencia de operación de 6 GHz. Recordando que tenemos que trabajar en metros. Para este tipo de operaciones, aunque los den centímetros, milímetros, trabajarlos en metros para que nos den los cálculos. Siguiente, la 2.0. Y miramos aquí una peculiaridad, que ya en la frecuencia 2.0 nos da que
esta frecuencia de corte es 12 GHz. Entonces, esto es lo que nos indica que ya no existirá una frecuencia 3.0, ni 4.0, ni 5.0. ¿Por qué? Porque a partir de esta frecuencia la condición no se cumple, no se propagaría onda. Es decir, para valores menores que 6.1 GHz, sí se cumple. Pero ya miramos que aquí ya no se cumple. Entonces no calcularemos el valor 3.0 porque sabemos que ese no va a cumplir. No va a ser un modo TE. Entonces continuamos. El siguiente es un F01. Sustituimos M0, N1 y nos queda la ecuación reducida en da 15 GHz. Entonces ya aquí nosotros ya decimos, ya no hay una 02, una 03 ni una 04. ¿Por qué? Porque del primer modo ya no nos cumple la condición que tenemos de nuestra frecuencia de operación. Y ya calcularemos la siguiente, que es la combinación 1-1. A ver si esta nos cumple. Y miramos que tampoco nos cumple. Entonces no va a haber una 2, 1, 3, ni ninguna combinación de esta. Entonces ya en este punto concluimos que en modos TE solo hay un modo y los otros incumplen. Los modos TM, que son los modos transversal magnético, en este caso cuando BZ es igual a 0 en estas soluciones. Estas no van a arrancar en 0 ni en ningún valor de M o N igual a 0. ¿Por qué? Ok, reduciendo que la ecuación de la solución es Z está en términos de seno, todo valor multiplicado por 0 nos dará 0. Entonces tenemos seno de M igual a 0, entonces se nos hará 0 toda la ecuación. Entonces los modos TM arrancan a partir del 1, 1, que es el mismo TE que calculamos anteriormente y miramos que es 16 GHz. Entonces para este caso, con esa frecuencia de operación, esto incumple. Entonces nuestra conclusión es que solo podrá trabajar en el modo dominante para onda TE y no se va a propagar en ondas TM. Ok, esto en el caso ya que me dieron una frecuencia de operación. Si me hubieran dado otra frecuencia de operación, posiblemente sí pudo haber propagado en TM, pero en este caso no se propaga, solo hay un modo de operación. Ok, de a partir de este ejemplo sencillo continuaremos con el siguiente. Este es el problema 3 del examen 2 del primer pack del 2018. Y otra vez vamos a hablar de una guía de onda rectangular. Entonces dice lo siguiente: una guía de onda rellena de aire de dimensiones A por B, donde se tiene que cumplir la condición B menor que A menor que 3 veces B. Se debe construir para operar a 5 GHz en modo dominante, el menor modo posible, que ya miramos que es el TE10, ¿verdad? Si se desea la frecuencia de operación sea 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante y además 30% menor que la frecuencia del siguiente modo mayor orden, ¿verdad? Dice, calcula las dimensiones de A y B si nuestra guía propagará ondas TM. ¿Es posible dimensionarla con esta información? Ok, entonces para empezar vamos a plantear lo siguiente. Nos dice que quieren propagar guías TM. Ya dijimos en el ejemplo anterior que las guías TM, los modos TM, solo arrancan de 1, 1, cuando M es 1 y N es 1. Entonces vamos a plantear un sistema de ecuaciones como lo hacíamos en nuestras clases de 111. Claro. ¿Ok? Entonces tenemos los datos, las frecuencias que opere de 5 GHz. Entonces me dice que las condiciones de diseño son que la frecuencia sea 20% mayor que nuestra frecuencia base. Entonces significa que va a ser el valor de nuestra frecuencia dominante en modo TM
más un 20%, entonces es 1.20. Y va a ser 30% menor del siguiente. O sea, significa, recordemos en el ejemplo anterior, estaban 6 GHz, después continuaba con 16. Entonces, es bueno ordenarlo de manera ascendente. Entonces, miramos que la siguiente va a ser un valor que salte. O sea, si digamos tenemos un modo 4 GHz, el siguiente 6 y el siguiente 7. Entonces, tomaremos en orden ascendente. Entonces, 4, 6 y 7. En orden canónico, como se quiera expresar. Entonces se tomará. Entonces va a ser la siguiente. Entonces va a ser 30% menor que la siguiente. Entonces tomaremos, ¿quién es nuestro modo dominante? Ok, F11. ¿Por qué? Porque es TM. Si hubiera sido TE, el caso hubiese sido totalmente diferente. Entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Otra vez recordando nuestra fórmula de frecuencia, como es aire, es nuestra velocidad de la luz. Y ya miramos que hay dos modos posibles. ¿Cuáles son los siguientes? ¿Por qué? Porque recordemos que en los modos de M no existe M igual a 0 ni N igual a 0. Tienen que ser diferentes. Entonces el siguiente puede ser el 2,1 o el 1,2. ¿Ok? Sustituyendo los valores correspondientes. Entonces a partir de esto podemos hacer. Vamos a plantear hipótesis. Entonces digamos en esta hipótesis que tenemos estos tres modos. ¿Okay? Nosotros no sabemos el valor porque no sabemos A ni B. Conocemos C, pero no conocemos A ni B. Entonces venimos nosotros y miramos nuestra fórmula nueva. Venimos y vamos a considerar la siguiente hipótesis. Vamos a decir que el modo 1,2 TM 1,2 va a ser menor que la frecuencia de corte del modo 2,1. Entonces, ¿cómo asumimos eso? Tomamos nuestras ecuaciones, las que ya tenemos en esta parte de aquí, ¿okay? Las sustituimos. Este es la frecuencia de corte del modo TM1,2 y esta será nuestra frecuencia de corte del modo TM2,1, ¿verdad? Entonces ya miramos, aplicamos, se nos van las velocidades, se nos van las raíces y nos queda esta inecuación. Entonces vamos a poner un límite, recordando lo que nos dijo al principio. B menor que A, menor que 3 veces B. Entonces vamos a tomarle un límite superior. Vamos a sustituir donde tenemos A, vamos a sustituir por B. Y nos queda esta inecuación. Resolvemos. Aquí aplicando álgebra, sumando y nos queda lo siguiente. Y nos dice la inecuación que 37 entre 9 por b al cuadrado es menor que 13 por 9 por b al cuadrado. Si sacamos este cálculo, miramos que esto no se cumple. No se cumple, no es cierto. ¿Por qué? Porque 37 novenos es mucho mayor que 13 novenos. Entonces, miramos qué parte de nuestra ecuación, cuál es nuestra frecuencia de corte y miramos que no cumple. Entonces significa que es al contrario. Para valores, recordando que es B menores que A. Entonces, esta hipótesis no cumple. Entonces diremos que nuestro modo siguiente es el 2,1. Entonces, sencillamente planteamos un sistema de ecuaciones y decimos que nuestro siguiente modo, el mismo sistema, es el siguiente modo de TM. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, recordando que tenemos la frecuencia de operación que es 5 GHz y tenemos nuestra frecuencia en la siguiente que es lo mismo, ¿verdad? Solamente que vamos a plantear de manera en ecuaciones. O sea, esta ecuación es la de F1 y esta es la de 2,1. Entonces ya con cualquier programa, con cualquier sistema de computación, calculadora a mano, resolvemos el sistema sencillo de 2×2. Recordando que A y B son valores positivos reales, entonces tomaremos esta solución. Recordando que esto está dado en metros. ¿Ok? Entonces ya teniendo esta ecuación, miramos esta solución. Ok, las soluciones reales positivas encontradas en el programa son las siguientes.
de centímetros, ¿verdad? Para no perdernos mucho. Miramos que estas ecuaciones no cumplen las condiciones que nos exigieron al principio, que B iba a ser menor que A, menor que T. Entonces, para que esta onda propague esta frecuencia de corte, proviene de esta frecuencia de corte, es necesario que tenga estas dimensiones, pero no las cumple. Entonces, por ende, en conclusión, no es posible construir una guía de onda que cumpla con el diseño solicitado. Entonces, con estos dos ejercicios pudimos ver cómo podemos solucionar y aplicar y diseñar guías de onda mediante las frecuencias de corte de los modos de propagación. ¿Ok? Entonces ya con esto vamos a las conclusiones y dice: conociendo las frecuencias de corte de los modos de propagación TE y TM, se determinó el modo que va a existir propagación. Es decir, si estas frecuencias de corte superan las frecuencias de operación, no van a haber estos modos, ¿ok? Y las hipótesis planteadas son vitales para el diseño de guías de onda, ayudar a determinar si van a cumplir con los parámetros, ¿ok? Es muy importante plantear muy bien las hipótesis, ya que de esto depende si se puede diseñar una guía de onda con respecto a lo que se desea. Y nuestros créditos para las pautas de los exámenes proporcionadas por el ingeniero Jonathan, el libro de Griffin, el libro de Sadiku, que no lo puse aquí, y la aplicación de Wolfram Alpha. Esto es todo, muchas gracias y buenas noches o buenos días.